Siguiente comunicación sobre el potencial de los recursos geotérmicos en la euroregión, en la Euroace. Va a ser impartida por María Isabel Mota López, geóloga de Intromar, y Carlos Alcalde Molero, jefe de sección de Recursos Minerales y Energéticos de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura. ¿Quién va a empezar tú mismo? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. La ponencia trata sobre el potencial de los recursos geotérmicos de Extremadura, Alentejo y Región Centro, y se ha elaborado dentro del proyecto transfronterizo Promoener, que es un proyecto de cooperación que fue aprobado en marzo del 2011 en la segunda convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POTTEP. La finalidad del proyecto Promoener es el desarrollo racional y coordinado en el ámbito geográfico tanto de Extremadura como del Alentejo y Centro de la promoción de las energías renovables. Tiene un presupuesto total de 1.200.000 euros aproximadamente, con un 75% de inversión por parte de los fondos FEDER. Los objetivos generales del Promoener son el impulso a la utilización de soluciones eficientes y el desarrollo de las energías renovables para la calefacción y climatización de los edificios públicos, la implantación de equipos de climatización eficiente y renovables en los edificios públicos, como punto de referencia para la promoción de estas tecnologías, disminuir la demanda y el consumo de energías a través de medidas bioclimáticas y sistemas de monitorización de edificios. En cuanto a los objetivos particulares, pues ha sido obtener los mapas geotérmicos de todo el área Promoener, analizar la contabilidad energética de 115 edificios públicos, preparar y ejecutar 14 test de respuesta térmica, reducir un 20% el consumo energético de 10 edificios, implantar una red de edificios con medidas constructivas bioclimáticas y 500 kilovatios térmicos de geotermia solar y biomasa, y por último promover el desarrollo y la contratación de empresas de servicios energéticos. Los socios del proyecto Promoener son, por parte de Extremadura, la Dirección General actual de Industria y Energía, aunque inicialmente fue Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, la Agencia Extremeña de la Energía, el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción y la Asociación Provincial de Empresas del Metal de Badajoz, Aspermetal. Y por parte portuguesa, la Agencia Regional de Energía do Centro e Baixo Alentejo, la Agencia Regional de Energía y Ambiente do Norte Alentejano e Tejo y la Agencia Regional de Energía y Ambiente do Interior. Un poco como conceptos básicos, definir lo que es el recurso geotérmico, que es la fracción de la energía geotérmica que puede ser aprovechada de forma técnica y económicamente viable. En cuanto a clasificación de los recursos geotérmicos, tenemos básicamente cuatro grupos en función de la temperatura. Los recursos geotérmicos de alta entalpía, cuya temperatura es superior a 150 grados, se encuentran en zonas con gradientes muy elevados, gradientes geotérmicos elevados y a profundidad de entre 1.500 y 3.000 metros, y se utilizan para la producción de electricidad. Los recursos geotérmicos de media entalpía, entre 100 y 150 grados, también a profundidades similares, aproximadamente 2.000 metros, y en cuencas sedimentarias entre 3.000 y 4.000, y se utilizan básicamente para producción tanto de electricidad como también para la calefacción y refrigeración en sistemas urbanos y en procesos industriales. Los de baja entalpía, estamos hablando de temperaturas entre 30 y 100 grados,
que se localizan ya a profundidades inferiores a 1000 metros o entre 1500 y 2500, y en zonas con gradiente geotérmico a profundidades inferiores a 1000, y se explotan básicamente para la calefacción, climatización y agua caliente sanitaria urbana y para diferentes procesos industriales. Y por último, los recursos geotérmicos de muy baja entalpía, cuya temperatura es inferior a 30 grados, que básicamente están asociados a la parte del subsuelo poco profundo, normalmente a menos de 200 metros, en el que la energía renovable se puede captar de manera muy eficiente debido a la diferencia, debido a que a profundidad entre 10 y 15 metros hay una estabilidad térmica del subsuelo que permite pues el uso directo del calor como aporte energético en sistemas de calefacción y refrigeración, básicamente con utilización de bomba de calor. En cuanto con unas pinceladas sobre las tecnologías de aprovechamiento, pues como he dicho, básicamente son dos aplicaciones. Por un lado, la generación de energía eléctrica, y por otro lado el uso directo del calor en el sector residencial y de servicios, o bien directamente en el sector industrial o en aplicaciones balneoterápicas, básicamente ligado a los recursos de baja y muy baja entalpía. Y un caso particular, y es el que está más extendido y que se pretende que se extienda más en estas regiones, es el de la geotermia, el aprovechamiento de la tecnología ligada a la geotermia somera, en el que, como he dicho, se aprovecha la energía almacenada en los primeros metros de la corteza terrestre. Y básicamente hay dos tipos de tecnología. Por un lado, la bomba de calor geotérmico. En el dibujo, en el esquema, se puede ver un poco el concepto genérico de la bomba de calor geotérmico. Y otro es el almacenamiento subterráneo de energía térmica, UTES en inglés. En ambos casos, las tecnologías aprovechan el calor del subsuelo y se pueden clasificar a su vez en circuitos abiertos, en el que se utiliza el agua subterránea, o bien en circuitos cerrados, en el que se emplea un fluido en un circuito, como dice la palabra, totalmente cerrado. Bien, el área de estudio Promoener pues es Extremadura y la región fronteriza, tanto al Alentejo como centro. Por parte de la Dirección General de Industria y Energía hemos hecho el estudio de los recursos geotérmicos ligados a la geotermia superficial, ligada a la geotermia superficial contenida en las rocas de todo el área Promoener, y después, que es el ejemplo del mapa que se ha obtenido de potencia térmica superficial en función de las litologías, y haciendo una agrupación por potencia térmica superficial basada en datos bibliográficos de litología que da lugar a un rango de vatios metro, pues se ha obtenido, como ya digo, a partir del mapa litológico, el mapa de potencia térmica superficial, en el que básicamente se puede observar que la potencia térmica es superior a 60 vatios por metro, prácticamente en el 65% del área. Hay que tener en cuenta que los valores calculados únicamente sirven de guía para hacer un primer cálculo estimativo del número de sondeos necesarios en cualquier instalación que se vaya a realizar, si bien posteriormente, antes del diseño final de la instalación, pues debe realizarse los correspondientes ensayos de respuesta térmica para definir claramente el número de sondeos. Por otro lado, hemos elaborado el mapa de la conductividad térmica, igualmente a partir de las litologías, y como resultado es que prácticamente el 75% del área tiene una conductividad térmica superficial superior a 2 vatios por metro y grado centígrado. Por otro lado, la Dirección General ha realizado en la parte portuguesa
la evaluación de los recursos geotérmicos someros ligados a los acuíferos, que en este caso lo que se han evaluado son las unidades hidrogeológicas existentes. Por un lado, los 6 sistemas acuíferos carbonatados que hay en Portugal, más el sistema acuífero ígneo y un sistema acuífero detrítico, todos estos de la parte marrón del mapa. Y por otro lado, en la parte de la cuenca del Tajo, Sado, ahí se han evaluado 2 sistemas acuíferos detríticos y bueno, se han comprobado pues la profundidad, el caudal, la transmisividad, la temperatura y la calidad de cada uno de estos acuíferos. Y este es el mapa. En la parte portuguesa también hemos realizado el mapa de las manifestaciones termales, que en el caso de Portugal las manifestaciones termales son las que son superiores, el agua termal es superior a 20 grados centígrados de temperatura. Se han analizado 22 manifestaciones, y tanto termales como las que, en función de las analíticas y de los estudios geotermométricos, han dado una circulación profunda, y la máxima temperatura se ha dado en un balneario que hay en Uñáis da Serra con casi 40 grados centígrados. Por otro lado, los estudios geotermométricos que se han realizado pues dan unas temperaturas de base de la sílice entre 50 y 127 grados y del equilibrio sulfato-agua entre 100 y 165 grados. La conclusión es que todas estas manifestaciones están ligadas a fallas, y la composición química básicamente son aguas bicarbonatadas sódicas. Por otro lado, se ha realizado un mapa de la temperatura media anual, temperatura ambiente media anual reducida a cota del nivel del mar de todo el ámbito Promoener, y en general la temperatura es superior a 16,5 grados. La mitad sureste tiene la mayor temperatura y la mitad noroeste la inferior. El gradiente térmico superficial calculado es de 0,32 grados cada 100 metros de altitud. Después, en todo el ámbito Promoener hemos realizado un mapa, un estudio de la temperatura en los sondeos. Se han tomado temperaturas en 150 sondeos. Este es el mapa con la distribución, con una profundidad de los sondeos casi todos por encima de 100 metros y algunos de ellos incluso a más de 200 metros. En función de las termometrías, pues se ha calculado después, se han elaborado una serie de mapas de la temperatura a distintas profundidades. Este es el caso concreto del mapa de la temperatura a 50 metros de profundidad, en el que en general el rango está entre 17 y 19 grados, y localmente pues hay áreas que pueden llegar incluso a tener superior a 20 grados. El mapa de temperaturas a 100 metros de profundidad, con rango general entre 18 y 20 grados, y en función de las termometrías pues se ha hecho un cálculo de los gradientes geotérmicos. Se han incorporado también 19 datos existentes en la bibliografía, y se ha elaborado el mapa a 500 metros de profundidad. El rango a esa profundidad medio es entre 22 y 26 grados, y localmente pueden llegar, sobre todo en la parte portuguesa y algún área de Extremadura, a ser superior a 28 grados.
En función de esos datos, pues se ha hecho el mapa del salto térmico a 100 metros en verano, es decir, la diferencia que hay a 100 metros de profundidad y la temperatura media del verano. En general, la temperatura ese salto es entre -2 y -7 grados. Sobre todo se observa en la parte portuguesa que hay una mayor diferencia de temperatura, de rango. Y después se ha hecho el mapa del salto térmico a 100 metros en invierno, es decir, la temperatura a 100 metros de profundidad menos la temperatura media en invierno. Ya digo que en función de las termometrías se hizo un cálculo en los tramos con gradiente positivo, se ha hecho el cálculo del gradiente geotérmico más 19 datos bibliográficos y se ha calculado un gradiente en general entre 0,01 y 0,2 grados centígrados por metro. Las anomalías normalmente superiores a 0,02 grados metro están ligadas al sur del Guadiana, el área del sur del Guadiana, al sur del Bajo Alentejo y al noroeste del Alto Alentejo. Los resultados han comprobado que generalmente el gradiente generalmente ha sido bajo y puede ser porque hayamos hecho las medidas en después de épocas lluviosas y el macizo, y otra conclusión es que el macizo hercínico es estable y tiene un bajo gradiente geotérmico. Después se ha hecho el mapa del flujo de calor, que es el producto del gradiente geotérmico por la conductividad térmica, y en general lo que se puede observar es que el flujo de calor está entre 20 y 60 milivatios metro cuadrado, y hay unas áreas anómalas al sur de Badajoz, al sur del Bajo Alentejo y al noroeste del Alto Alentejo, puntualmente con valores superiores a 80. Y en función de las muestras que se han tomado de agua, también se ha hecho, y de los cálculos geotermométricos que se han hecho de la sílice concretamente, pues se ha elaborado un mapa de la distribución también del flujo de calor en función, ya digo, de la geotermometría de acuerdo con la metodología de Swanberg y Morgan, y el resultado es el mapa de flujo de calor, que presenta ciertas diferencias con el otro, pero bueno, son metodologías distintas. Por último, en la Dirección General ha realizado solamente ya en la parte portuguesa una selección de áreas con diferentes recursos. En esta diapositiva se muestra las áreas seleccionadas para posible aprovechamiento de recursos de baja entalpía. Estamos hablando de recursos ya profundos, que son, por un lado, la zona sureste de Bella, que la profundidad está entre 1.600 y 4.000 metros a una temperatura entre 55 y 100, al norte de Moura, con una profundidad entre 3.000 y 3.500, al sur de Évora, entre 3.500 y 4.000, norte de Portalegre, entre 2.000 y 3.700, noroeste de Portalegre, la zona E, y la F al norte de la cuenca de Castelo Branco. En cuanto a los de media entalpía, se han seleccionado dos áreas, que son el área al noroeste de Cova da Beira, que podría tener una profundidad de 6.000 metros y unas temperaturas entre 100 y 110 grados, y al suroeste del Baixo Alentejo, a 4.000 y 5.000 metros y una temperatura de 120 y 130 grados. Y por último, los de alta entalpía, que en este caso serían lo que se denomina sistemas geotérmicos estimulados, es decir, que ahí habría que utilizar unas técnicas especiales, y las áreas seleccionadas son al oeste de Portalegre y al norte de Castelo Branco.
Y bueno, se han hecho una cuantificación del potencial de esos recursos geotérmicos profundos en base a unas fórmulas y salen unos datos concretos de tanto de baja entalpía, media entalpía como de más alta entalpía. Y nada, muchas gracias por su atención y si quieren más información está en estas páginas web. Y en cualquier caso comentar que el próximo día 12 de diciembre va a haber una jornada técnica en Mérida para hacer una presentación un poco más detallada de estos resultados. Y nada, cedo la palabra a mi compañera Maribel. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Si me decís vosotros, me dicen ustedes que queda una ponencia, ¿no? Queda una presentación, lo que me extiendo. Porque quizá me iba a extender más que Carlos, entonces vamos a ver cómo resumo, porque lo interesante de este proyecto es pues la metodología que se ha abordado para el desarrollo del mismo. Entonces, en este caso voy a intentar al menos apurar y ser rápida, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo voy a pasar, sabéis que se enmarca dentro del proyecto Promoener. Hay una serie de yacimientos geotérmicos de diferentes temperaturas, alta, media y baja, que se han explicado ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo concreto del trabajo que desarrollamos desde nuestra entidad? Pues evaluar preliminarmente el potencial de Extremadura geotérmico y caracterizar zonas en donde posiblemente hay más posibilidad de encontrar un aprovechamiento, en este caso, profundo. Entonces, vamos a definir y valorar qué se podría realizar y qué probabilidades de éxito hay a la hora de llevar a cabo una posible explotación. ¿Qué sucedía? Pues que hasta la fecha había estudios limitados en este tipo de temática en la región. Se había realizado algún trabajo en el año 82 con el ICME, sí que la Junta de Extremadura había hecho estudios hidrogeológicos de manantiales y aguas, hay libros e informes editados, y en los 90 se realizó un mapa de flujo de calor que se incorporó en el Atlas Geotérmico de Europa, de la península ibérica, pero da la casualidad de que la zona justo de Extremadura no presenta valores, ¿no? Entonces, realmente partimos de que no se tiene información adecuada para desarrollar algo en concreto. ¿Qué se espera en la comunidad de Extremadura? Pues esperan variaciones de gradiente geotérmico suaves en intrusiones graníticas bajo coberteras sedimentarias y niveles fracturados profundos dentro de cuencas sedimentarias. Entonces, este contexto en Extremadura va a favorecer la existencia de este tipo de yacimientos de roca seca que nos darán sistemas geotérmicos estimulados. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se realiza? Como comentaba inicialmente, se baraja muchísima información que estaba recapitulada y ordenada para otro tipo de trabajos que se habían realizado, entonces se ha recurrido a organizar de manera adecuada para el objetivo del estudio que estamos realizando toda esta información que procedía de distintas entidades y se basaban en metodologías, en informaciones geológicas, mineralógicas, hidrogeológicas, tectónicas, etcétera. Básicamente, el desarrollo del proyecto es lo importante. Si queréis, luego me voy a las conclusiones y paso muy rápidamente distintas diapositivas que había elaborado. La metodología del trabajo se fundamenta en 8 puntos. El primero es la elaboración de mapas de temperatura medioambiental, como se ha hecho en la parte portuguesa, también se hace en esta zona de los últimos años de Extremadura, y mapas de amplitud térmica. Entonces, hay que tener en cuenta que es un factor clave para distinguir el carácter termal de un manantial, para ver su importancia, ya que cuando presentan 4 grados por encima de la temperatura media ya consideramos que son interesantes, ¿no? Que pueden ser singulares. Otra base de datos que se ha elaborado ha sido la de los datos analíticos de puntos de agua singulares de Extremadura. Entonces, en esta base concretamos 79 puntos, de los cuales solo 14 podemos considerar como puntos singulares.
Otro aspecto importante son los estudios hidrogeoquímicos y geotermométricos, son fundamentales. Pues aquí ya descartamos qué zonas pueden ser de origen somero o qué zonas sí que pueden tener una característica peculiar a la hora de poder encontrar yacimientos profundos. Se obtienen 56 puntos, en este caso singulares, cuyas temperaturas base superan nada más y nada menos que los 80 grados centígrados. Entonces los geotermómetros nos van a calcular las temperaturas bases de estas aguas termales. Utilizan formulaciones empíricas, se analizan las composiciones de agua, etcétera. En un cuarto ranking tenemos el estudio geológico y hidrogeológico para localizar y caracterizar posibles acuíferos. Entonces nos vamos a basar, en función de la geología que tenemos en la región, como posibles acumuladores de estas aguas, los materiales calizos cámbricos y cuarcitas armoricanas. Ahora lo explico un poquito más. Un quinto factor interesante ha sido deducir yacimientos geotérmicos de roca seca a partir de datos geoquímicos por un lado y por otro lado a partir de datos geofísicos, para finalmente valorar cuáles serían los acuíferos, los yacimientos que podrían ser interesantes de explotar. Con respecto al punto primero que hablamos, la temperatura ambiental de Extremadura se considera que son valores típicos de clima mediterráneo, con algunos signos de continentalidad. Las temperaturas medias más altas se distribuyen a lo largo del valle del río Guadiana y los valores más bajos están al norte de la comunidad, pero que son valores realmente que no son tan bajos, ¿no? Que estamos hablando de 10 grados centígrados. El plano de amplitud térmica muestra diferencia de temperaturas entre la media de las mínimas y la media de las máximas. Hay notables uniformidades en amplitudes térmicas, con oscilaciones estacionales entre 10 y 13 grados. En cuanto a los manantiales, como he comentado anteriormente, se consideran que son singulares cuando las temperaturas sean mayores a 4 grados con respecto a las temperaturas ambientales, ¿no?, que haya en esas zonas que se están estudiando. Entonces, en este caso en concreto se han caracterizado 14 puntos de agua que se consideran singulares, en donde podríamos mencionar, como aparecen en la figura, Baños de Montemayor, Hervás, Zarza la Mayor, Brozas, etcétera. Respecto a los estudios hidrogeoquímicos y geotermométricos, también se definen en esta figura 56 puntos de agua cuya temperatura base, como indicaba, supera los 80 grados centígrados. Y aquí estarían los manantiales del Huevo, el de Tomillar, Baños de Alange, la Herradumbre, Gedionda, etc. Y evidentemente se encuentran ubicados en litologías propias de la región, como son granitos, cuarcitas, esquistos, pizarras, etc. Es decir, que todo va a estar muy relacionado, todo el contenido y las ubicaciones finales, pues con un buen estudio, como es la geología en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, Extremadura está constituido por un zócalo ígneo metamórfico muy variable, que está dividido tradicionalmente en dos zonas: la zona centroibérica, que está al norte, la sur, zona osamorena. Dentro de la zona centroibérica hay sustratos antiguos de edad precámbrica del grupo domo extremeño y otros de edad edicárica cámbrica del grupo Ibor. Hay un recubrimiento paleozoico que incluye materiales de edades ordovíferas y carboníferas. La segunda zona, en la parte inferior, sería la zona de Osamorena, que está constituida por un sustrato antiguo de edad precámbrica de la serie negra y una cobertera paleozoica que incluye materiales desde el cámbrico al carbonífero. En cuanto a este zócalo que hemos visto en esta figura anterior, ahora podemos luego, posteriormente, ubicar dentro de las zonas que tienen más probabilidad de ser afloramientos, que están relacionados con sinclinares variscos y la profundidad alcanzan en el subsuelo en función de la amplitud de dichas estructuras, dos zonas fundamentales que serían las cuarcitas ordovícicas, que son armoricanas, en la zona centroibérica y también en la zona del dominio de Ovejo-Valsequillo, y luego aguas termales en otra zona, que sería la zona sur, en secuencias carbonatadas. En las zonas de las cuarcitas se han ubicado 5 zonas, que serían el sinclinal de Herrera del Duque, el de Almadén, el de Cáceres, el de Guadarranque y el de Sierra de San Pedro. Y en la zona donde se ubican las calizas carbonatadas hay dos posibles zonas que podían ser favorables, que serían el sinclinal de Alconera y la antiforma de Fuentes del Maestre. En esta figura, pues como ejemplo, está el sinclinal de Cáceres. Simplemente no es uno de las, digamos, de las zonas estrella
dentro de las 5 restantes que se han ubicado en las cuarcitas armoricanas, simplemente se ha destacado porque es un posible afloramiento que, al estar próximo a una ciudad con una población determinada, pues podría ser factible para utilizarlo como un recurso en este sentido. Entonces, es una estructura sinclinal, simple y asimétrica, con planos axiales inclinados hacia el noreste, y las cuarcitas presentan espesores reducidos de 60 a 75 metros, con recubrimientos paleozoicos, y tienen profundidades de unos 2.000 metros, ¿no?, que varían en función de los buzamientos del flanco, es decir, que hay una pequeña distorsión y no se han puesto isobatas ni se define exactamente los valores que se pueden encontrar. Con respecto a los yacimientos profundos que se puedan deducir a partir de las técnicas que se han utilizado, vamos a utilizar dos en concreto, que serían las aureolas de contacto y las mineralizaciones perigraníticas o peribatolíticas, para poder encontrar estos afloramientos, estos posibles yacimientos profundos. Entonces, en base a esto, porque, bueno, para que no nos dispersemos, disculpadme, pero sí que hago un repaso. Decíamos que en este sentido se iban a utilizar básicamente para el estudio de estos yacimientos geotérmicos en roca seca, por un lado lo que eran las técnicas geoquímicas, que son estas, y las técnicas geofísicas. Con las técnicas geoquímicas se deducen 7 posibles zonas, que serían la mina de la Parrilla, junto a Miajadas, la mina Teba, al suroeste de Serradilla, hasta la de los Filones de Oro, al oeste de Talarrubias. Con respecto a los otros estudios que se han desarrollado para esta ubicación, estarían las técnicas de deducción geofísica, en donde estarían, por un lado, las prospecciones sísmicas y, por el otro, las anomalías gravimétricas. Con respecto a las prospecciones sísmicas, se han aprovechado los proyectos que ya estaban desarrollados, el Iber6 y el Alcudia, que nos vienen a proporcionar unos datos interesantes, en donde se descubre que el grosor cortical de la región es constante, de unos 30 kilómetros, las cortezas superiores son relativamente transparentes y la media inferior laminada y heterogénea. Con respecto a la otra técnica geofísica que se ha utilizado, disponemos de anomalías gravimétricas, y estas anomalías gravimétricas, conocidas como de Bouguer, nos aportan unos datos muy interesantes que a su vez han sido recabados de un proyecto que desarrolló el ICME, que se llama Topo Iberia, y a partir de la gravedad de un episodio de revolución y de la gravedad real, las anomalías nos van a dar variaciones de densidades, y estas anomalías, en la figura que se ve, se pueden identificar tres zonas zonas muy densas, una zona que no tiene datos, y los datos aparecen cada 2,5 kilómetros. Estas anomalías han permitido definir 9 zonas bajo depósitos neógenos y 9 zonas bajo depósitos detríticos, metadetríticos. Estas 9 zonas, en total, constituyen un grupo de posibles yacimientos de roca seca. En esta figura, en esta diapositiva, lo que se ha hecho es superponer los resultados que se habían obtenido con técnicas geoquímicas y con técnicas geofísicas para intentar elucubrar qué zonas serían más factibles para considerar como potencial en este tipo de recursos. Entonces, por ejemplo, en esta figura, combinando las dos técnicas, geoquímicas y geofísicas, por ejemplo, se representa la zona de fregenal de la Sierra del Monasterio. Es un ejemplo de anomalía gravimétrica asociada a granitos no aflorantes bajo encajantes metadetríticos. La anomalía residual de Bouguer en este caso sería de menos 6 miligales, y hay una concentración histórica también en esta zona de sismos, que es importante. El tema de la sismicidad a nivel regional también ha sido uno de los factores interesantes a la hora de cotejar y relacionar todos los resultados y posibles potencialidades finales. Y también en esta zona precisamente hay 2 puntos de agua que son singulares. Otro aspecto que se refleja en el informe, en donde digo que se coteja mucha información, es los indicios de uranio
en Extremadura la producción radiogénica lo que sucede es que luego finalmente se concluye con respecto a este tipo de información que no es relevante a la hora de la creación o formación de estos posibles yacimientos. Y bueno, yo creo que vamos a ir ya a la parte final porque estas dos imágenes, a lo que son las conclusiones con respecto a lo que estamos tratando, que sería que la posibilidad de la geotermia profunda en Extremadura se centra en acuíferos geotermales y en potenciales yacimientos geotérmicos profundos de roca seca, yacimientos con caudales significativos a temperaturas superiores a 80-90 grados podrían ser adecuados para la producción de energía eléctrica mediante ciclo binario y fluidos de bajo punto de evaporación. Se identifican dos posibles sectores geotérmicos en acuíferos carbonatados, Sinclinal de Alconera, Antiforma, Fuentes Maestre. Se identifican 5 posibles sectores de acuíferos geotérmicos asociados a cuarcitas armonicanas, que superan los 2.000 metros de profundidad, estos que aparecen aquí. Existen numerosos yacimientos de roca caliente seca y muchos de ellos pueden ser aprovechados para la obtención de energía eléctrica mediante sistemas geotérmicos estimulados bajo depósitos sedimentarios. Entonces serían todas estas zonas que estáis contemplando en la diapositiva: Fregenal de la Sierra, Oliva de la Frontera, Valle de la Serena, San Vicente de Alcántara, La Codosera. Estos estarían bajo depósitos sedimentarios y los siguientes estarían bajo depósitos neógenos, que serían los ubicados en Maguilla, Granja de Torrehermosa, Talavera la Real, Toril, Morcillo, Carcaboso. Y estas serían más o menos, no sé si os ha quedado claro, las zonas que posiblemente podrían, con una inversión importante, que ahí evidentemente tendría que estar digamos que avalado por la administración o por empresas que quisieran invertir en este sentido, en este tipo de yacimientos, porque esto ha sido una aproximación, es un trabajo que considero que es muy... es un trabajo preliminar, pero sí que es verdad que se ha aglutinado muchísima información que estaba dispersa y que ha dado realmente con la potencialidad previsible de zonas interesantes en Extremadura, pero que luego evidentemente requerirían de estudios muchísimos más exhaustivos, de una inversión económica muy alta. Y con esto se concluye la exposición. Muchas gracias a todos. Yo creo que no hemos...